Hola, muy buenas. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpad la demora, que teníamos una pequeña incidencia técnica. Soy Gonzalo, si alguien no me conoce por ahí, Gonzalo, secretario de redes. A ver, voy a echar un vistazo. Aunque mire para otro lado, es que tengo la pantalla aquí a la izquierda, así que cuando estoy así es que os estoy mirando a la cara. A ver quién falta por ahí. Bueno, pues yo creo que estamos bastantes. Muy bien, muy bien. Supongo que los que faltan se irán incorporando. Agradezco especialmente a Sed de los maristas que nos ha permitido enlazar por Zoom esta reunión y nos ayudan en la parte técnica. Y Mario, el responsable de comunicación de redes, que están ahí en la sombra. Esperamos un minutín por si entra alguien y ya damos inicio. Muy bien, pues si os parece, vamos a iniciar para poder terminar puntualmente. Como digo, soy Gonzalo, soy el secretario técnico de redes. La mayoría de las personas que veo estáis en asociaciones de redes, salvo Maika de Fransol, de las franciscanas misioneras, no, de Montpellier, ¿verdad? Y tenemos a Acción, ¿cómo se llama? Acción Sin Fronteras, también está por ahí. Si podéis dar la cámara para que nos veamos las caras, y así le damos un poco de humanidad. ¿Está Acción Sin Fronteras por ahí? Sí, por aquí. Estupendo, estupendo. Gracias, Mireia. Muy bien, pues además de estas dos entidades, tenemos por aquí Cariz Solidarios, la Fundación Amaranta, Madre Selva, Benito Meni, Signos Solidarios, Mary Ward también está, Siempre Adelante, Misión América, ¿verdad? Sí. Lares, un gusto contar con Lares también, y Acción Verapaz también, ¿verdad? Estupendo. Pues gracias por responder a esta iniciativa de redes. Sabéis que llevamos tiempo trabajando en formación sobre movilización social, incidencia política. Es un tema que no solo nosotros, sino la Iglesia en general, la encíclica Fratelli Tutti nos está impulsando. Enlázate por la Justicia, esta gran plataforma eclesial también.
como no todas las entidades acá somos de redes, bueno, sabéis que redes está vinculada a congregaciones religiosas. Somos una entidad abierta, pero tenemos ese sello eclesial y por tanto iniciaremos el encuentro con una breve oración también. Nuestro marco pues, es la promoción de la justicia, el desarrollo a través de fundamentados en la doctrina social de la Iglesia. Me comenta Mario en la parte técnica que la reunión está siendo grabada. Si alguien tiene inconveniente, pues ya sabe que puede desconectar la cámara. Lo grabaremos para uso propio de redes, de vosotras, de los grupos que se formen, y no haremos una difusión pública. Muy bien, pues vamos a, si queréis, os voy a compartir la pantalla para un primer momento de oración. Luego daremos paso a José Luis Gutiérrez, de Cariz Solidarios por la Paz, de la familia Carmelita. Nos va a presentar el documento marco de incidencia de redes, que es, como el nombre indica, pues el enfoque que damos a la movilización social desde las entidades de redes. Y luego tomará la palabra Jorge Jimeno, que es una persona muy querida en redes, muchos ya le conocéis porque nos viene acompañando en varios procesos, especialmente en la formación e incidencia política. Y bueno, tenéis vídeos suyos también en el aula virtual, como posteriormente veremos. Entonces pasamos a la oración. El mes de septiembre para varias confesiones cristianas, no solo los católicos, sino ortodoxos y evangélicos, es el tiempo de la creación, y ahí estamos inmersos, inspirados en la oración del tiempo de la creación. Decimos así: Trinidad Santa, fuerza creadora de todo, estamos agradecidas y agradecidos de que desde tu comunión de amor has creado nuestro planeta para que sea un hogar para todos y todas. Recordamos que convocas a los seres humanos a mantener este jardín de un modo que honre la dignidad de cada criatura y conserve su lugar en la plenitud de vida en la tierra. Sabemos que nuestra voluntad de poder empuja al planeta más allá de los límites. Nuestro egoísmo nos impide relaciones fraternas y que cuidemos unos de otros. Nuestro consumo está fuera de la armonía y del ritmo con la capacidad de la Tierra para sanarse a sí misma. No queremos mirar desde la ventana, sin más, cómo pasan los acontecimientos. Jesús nos enseñó a orar y a actuar. Por eso estamos aquí. Haznos despertar a este llamado a participar en la economía, en la sociedad, en la política, desde nuestros distintos carismas y convicciones. Ayúdanos a que crezca nuestra conciencia social. Desde el otro lado de América, nuestros compañeros de la red de Iglesias y Minerías nos recuerdan: creemos en la fuerza de la organización popular en los territorios. Creemos en la mística y el compromiso de las comunidades de fe. Ellas defienden todos los días la existencia de las personas, su cultura y la relación con la Madre Tierra. En este tiempo de la creación, oramos para que el soplo de tu palabra creativa conmueva nuestros corazones para construir un hogar en el que todos quepamos. Ayúdanos a responder a tu alianza y a tu llamado a cuidar nuestra casa común. Y en el nombre de Jesucristo, aquel que vino a proclamar las buenas nuevas a toda la creación. Amén. Muy bien, pues ya tiene la palabra José Luis. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos.
creo que se me oye bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo represento un tanto, no del todo, porque es imposible, al grupo de incidencia política de redes. Sabéis que dentro de los grupos de trabajo que nos hemos dotado todas nosotras, está el de incidencia política, que hemos querido que sea un poco como un motor, ¿no?, de la vida de la organización propia de redes. Entonces, me toca presentar ese documento marco de incidencia política al que llegamos por consenso entre todas nosotras, pero también me gustaría un poco hacer historia de ese documento y saber de dónde viene, ¿no? Ahora os presentaré la pantalla con una infografía que lo hace un poco más ilustrado, pero todo esto viene prácticamente desde el inicio de la formación de redes, en que quisimos que la incidencia política fuera lo que diera luz al resto de grupos, ¿no? Entonces, llegado un momento, vimos que el tema de la formación era importante, hicimos un foro de formación donde estuvimos reflexionando sobre múltiples aspectos de la incidencia política y sobre todo viéndolo desde dos vertientes que Gonzalo ha remarcado ahora. La incidencia desde nuestra espiritualidad y la incidencia desde el hacer incidencia, desde la parte práctica, ¿no? Bueno, pues fruto de ese foro luego se convocó un encuentro donde asistieron bastantes ONGs de redes y de ahí es el fruto de este taller, de este documento marco de IP que ahora os voy a presentar. A ver si me deja. Bien, yo creo que estáis viendo ya la infografía, la que he querido partir, como veis ahí, de nuestro sueño. Nuestro sueño es un poco lo que ha ilustrado ese caminar de redes hasta 2023, y ya en nuestro sueño, como veis ahí, viene que en redes quiere ser un referente reconocible en incidencia política, también en cooperación, también en educación para el desarrollo, pero nada más comenzar aparece ahí la incidencia política como que queremos ser un referente en esa parte de la vida de nuestras organizaciones, ¿no? Sabemos que muchas no lo hacemos, no hacemos incidencia política. Sabemos que otras necesitamos mucha formación. Es verdad, pero queremos. Ahí está la utopía, ¿no? Luego, bueno, pues también las otras partes de nuestro sueño a lo mejor las conocéis. El tema de la voz, dar voz a las personas que no son escuchadas. El despertar. ¿Por qué? Porque queremos despertar en la ciudadanía un compromiso, es decir, queremos movilizar una parte que, como luego veremos, es como un previo para la incidencia, ¿no? También generar capacidades, proponer alternativas, ser positivos, es algo un poco que está ahí en nuestro sueño, ¿no? Y finalmente no hacerlo solo, sino buscar alianzas y todo esto hacerlo en relación con otras entidades. Eso es nuestra esencia en redes, el caminar juntos, pero también con otras entidades fuera de redes. Bueno, el documento empieza definiendo la IP y lo que a mí me gustaría destacar es que es fácil confundir la incidencia política con la incidencia partidista, ¿no? Con el tema de los partidos políticos. Nosotros no hacemos incidencia desde los partidos, pero sí hacemos incidencia desde lo común, desde lo social, desde lo que pertenece a todos, desde lo político, ¿no? Y ahí queremos hacer tres cosas que están puestas en rojo en ese documento. Influir, que realmente es la esencia de la incidencia, el influir para provocar el cambio, el proponer alternativas y el lograr una transformación social, porque creemos que la pobreza también se lucha contra ella desde este aspecto, ¿no? Bien. ¿De dónde viene nuestra incidencia? Pues fundamentalmente de las campañas que hemos hecho a lo largo de los años. Yo creo que esto es un poco hacer historia, ¿no? de nuestro ser común, porque al final las campañas han representado nuestro ser común. Desde aquel primero 0,7, donde la incidencia estaba muy clara, se trataba de recoger firmas para
para llevar al Parlamento para lograr una determinada ley, que el 0,7% de los presupuestos fuera cooperación, y ahí, aunque fue la primera, sí que fuimos felicitados porque tuvimos una gran movilización social y vimos ya una de nuestras fortalezas. Continuamos con otra campaña del derecho a la alimentación que lo hicimos junto con otros, ProSalus y Veterinarios Sin Fronteras, y aquí vimos la importancia de la creación de materiales para la sensibilización en los coles, en las parroquias, cosa que seguimos en la campaña mundial de la educación, que esta fue una campaña es una campaña de una de nosotras, ¿no? La ONG de los jesuitas. Sin embargo, fue en Sin Duda Sin Deuda, esta campaña que quizá os suene a algunos, cuando empezamos a crear ese germen de las ONGs de Iglesia, ¿no? Porque ahí vamos junto con Cáritas y Manos Unidas, también con una reivindicación muy clara, la condonación de la deuda externa, y empezamos, como digo, a caminar juntos. Y con África Cuestión de Vida nos atrevimos a hacer una campaña solos, es decir, una campaña en la que ya no acompañábamos a otros, sino que nosotros éramos los protagonistas. Bueno, lo de solos no es que la hiciéramos solos, es que éramos los motores de la campaña, ¿no? Porque luego tuvimos también nuestras entidades asociadas, nuestras entidades colaboradoras. Y la última en la que ya fue ese consolidar el movimiento de Enlázate por la Justicia con todas las ONGs eclesiales, la de Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza, donde, bueno, pues ahí hubo materiales educativos, hubo reivindicaciones, hubo un poco de todo. Bien, ¿por qué incidencia política en redes? Bien, ahí dice el documento que es una prioridad estratégica, es decir, no es algo añadido, no es algo secundario, es algo que las ONGs de redes queremos que esté en el primer punto de vista de nuestro caminar. Y el documento nos remite a algunas sentencias, frases, doctrina social de la Iglesia, como decía Gonzalo, en que el Papa Francisco dice: no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones en política con mayúscula, y cito de nuevo a Pablo VI: la política ofrece un camino serio y difícil, aunque no el único, para cumplir el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás. Esto es de Octogésima Adveniens. O esa frase que repito tantas veces, dice Francisco, que siempre me confundo, no sé si es de Pablo VI o de Pío XII: la política es una de las más altas, de las formas más altas de la caridad, del amor. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, hay un enfoque propio. Nosotros siempre hemos pensado que en esta incidencia política debíamos preocuparnos especialmente por los últimos. Eso que ahora en la Agenda 2030, bueno, pues repetimos tanto de no dejar a nadie atrás, ¿no? Pues el preocuparse especialmente en esa incidencia por los últimos es un enfoque que queríamos siempre dar desde ahí, ¿no? El que la incidencia política tenga que estar acompañada antes, después y durante de una transformación social, ¿no? Desde la sensibilización a la movilización a la transformación. Y finalmente, la construcción de alternativas viables, es decir, no ponerse unas metas totalmente inalcanzables que no sean medibles, sino construcción de alternativas viables. Y nos inventamos un término que es incidencia social, que para nosotros es la incidencia política más la movilización social. Y creemos que para nosotros ese debe ser el enfoque, incidencia social. ¿Por qué? Porque, como vemos en lo último, y ya termino, las características propias de nuestra IP es que nosotros tenemos una gran base social: parroquias, colegios, grupos juveniles. Bien, aprovechémosla para hacer la sensibilización desde ahí y que se entienda mejor la incidencia. Segunda cosa, incluir el elemento del cambio personal. No solo pedir que se modifiquen leyes, no solo pedir que se incidencia en empresas, incidencia en la propia Iglesia, sino cada uno en su individualidad. Ser coherente con lo que está pidiendo. El elemento del cambio personal también ha tenido mucha importancia, sobre todo en las últimas campañas que hemos hecho, ¿no? Luego, para nosotros,
el protagonismo del hermano, ¿no? Para nosotros no existen los clientes, no existen la gente que recibe, sino que para nosotros los que hay cerca o lejos son nuestros hermanos, ¿no? Para el tema de las alianzas ya lo he explicado un poquito, siempre hacerlo en conjunto con otros, junto a otros. El tema de la formación continua también es una característica propia que nos pusimos y este es un ejemplo. Hemos hecho cursos, hemos hecho foros y este taller que pretende ser dos encuentros para centrar el tema de incidencia y saber cómo hacer una campaña. Y finalmente, acompañar la denuncia con la propuesta. Siempre ser positivo. Hacer denuncia profética, porque para nosotros eso es nuestra idiosincrasia, pero también hacer propuestas que sean viables. Bueno, pues esto es un poco el resumen de todo el documento. El documento lo tenéis en la red. El documento está incluso maquetado. Ahí lo tenéis, el link para que lo podáis fotocopiarlo, extenderlo. De lo que se trata es eso. No, que tengo que bajar, que algo me daba una Bueno, pues por mí, como presentación del documento, sería suficiente. Muchas gracias, José Luis. Si han surgido por ahí comentarios, dudas, pues en el foro que vamos a tener en la plataforma online a partir de mañana, pues habrá espacio y sin duda en la sesión presencial del sábado 2 de octubre en la que nos veremos las caras, si Dios quiere. Pasamos ahora, bueno, antes de darle la palabra a Jorge, simplemente destaco que entre vuestras entidades hay una gran diversidad porque tenemos entidades que trabajan con prevención, lucha contra la trata de personas, está Lares que trabaja en el sector del cuidado a las personas con dependencia, especialmente las personas mayores, que se ha revelado tan determinante en este año y medio que llevamos ya. Y bueno, entidades de cooperación, entidades misioneras, una gran diversidad, porque intentamos que estas herramientas las uséis en vuestros campos, en vuestros ámbitos, que tengáis esa capacidad de movilizar, de transformar, cada uno en su sector. Así que, Jorge, aquí estamos dispuestos a aprender. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esta nueva formación. Llevo acompañando a redes, como decía Gonzalo, desde hace muchos años y para mí es un placer ver todo lo que ha avanzado redes desde el 2010, que creo que fue cuando empecé a vincularme con la red. Y es un placer ver pues, todo lo que se ha avanzado en muchos campos y también en la formación. Gonzalo, una pregunta. Entiendo que hay más participantes que van a estar el sábado que no están hoy aquí, ¿verdad? Porque aquí ahora mismo hay 17. No te lo puedo asegurar. Invitados están, pero no han dado respuesta. O sea, vale. se inscribieron, pero hoy no están aquí. Bueno, no te puedo dar más datos, sí. Vale. Y lo que sí, todos los participantes que están aquí tienen acceso a la plataforma online, puede que haya alguno que no, porque justamente esta mañana estábamos gestionando, pero esperamos que mañana ya la tengan. Vale, porque como decía Gonzalo, a partir de mañana vamos a tener ahí disponible el foro, donde vamos a poder hablar de la incidencia política, podéis plantear dudas y vamos a empezar a desarrollar un ejercicio que vamos a completar el sábado 2 de octubre en esa reunión presencial que citaba antes Gonzalo. Pese a eso, si durante la presentación hoy tenéis alguna duda, dejaremos un espacio para que podáis preguntar, pero si según estoy yo hablando, que me encanta hablar, queréis preguntar algo, levantad la mano o desmuteáis el micrófono
y decís, oye, espera, que hay algo que no entiendo, y así hacemos que esto sea más dinámico sin ningún problema. El objetivo de esta formación es sobre todo que os familiaricéis con las herramientas de la incidencia política, con la nomenclatura, con los conceptos, y que desarrollemos un pequeño ejercicio práctico de construcción de una estrategia de incidencia política. Vamos a ver dos ejemplos, los más recientes de ediciones anteriores del curso de incidencia política en redes, y así vamos a ver hacia dónde queremos ir y qué es lo que vamos a trabajar durante la semana en los foros, que también es un pie a que veáis el material que está en la plataforma online que ha construido redes, que podáis ahí bichear, este término que está tan de moda en todo lo que hay alrededor, y que podamos ahí discutir y plantear, discutir en el buen sentido de la palabra sobre la incidencia política y ir avanzando en ese desarrollo de ejercicio, que lo que vamos a hacer en estos días es ver qué ejercicio práctico queremos plantear, sobre qué tema queremos versarlo. Somos organizaciones muy diversas, trabajamos distintos temas, pero puede que una diga, a mí me interesa mucho si en este ejercicio desarrollamos esto, porque es algo que tenemos en mente en nuestra organización, y como es un ejercicio de aprendizaje, pues podemos ver si a todos nos parece bien, o si hay organizaciones que dicen, bueno, a mí este tema no me apetece, prefiero que entre todas lleguemos a un consenso y veamos qué tema queremos trabajar, sabiendo que es un ejercicio simplemente que no tiene el objetivo de ser llevado a la práctica, sino que sea un ejercicio que permita aprender. Dicho esto, voy a compartir lo que es la presentación que podéis encontrar dentro de la plataforma online, la de Fundamentos de la Incidencia Política. Cuando entréis, bueno, luego Gonzalo va a explicaros esto, ¿verdad? Pero bueno, este documento que me voy a referir yo ahora está en la plataforma. Lo voy a compartir. Bueno, vamos a ver, Keynote, desde este, vamos a ver. Vaya, esto me pasa por haberme cambiado de ordenador y pensaba que todo estaba... Cambiar aquí, meter la clave. Ahora sí. Tengo que salir y volver a entrar. Vaya, siento esto. Tengo que salir y volver a entrar por lo que veo. Un segundito y vuelvo. Muy bien. Como dice Jorge, luego tendremos unos minutos al final para describir los contenidos que están disponibles en la plataforma, y las dudas sobre el acceso. Hay algunas personas que esta mañana les he estado mandando algún WhatsApp que había alguna dificultad, pues esperaremos que queden aclaradas, y si no, pues mañana por la mañana o en la tarde hablaremos personalmente con cada uno para que podáis aprovechar el aula virtual. Adelante, Jorge. Ahora ya sí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Muy bien. Bien, pues dentro de este documento, que ya os digo que podéis encontrar en la plataforma de formación, pues vamos a empezar. ¿Cómo? ¿Esto lo veis bien así o es mejor? Espera, voy a compartir desde otro sitio. Desde el... vista previa, preferencia, Keynote, desde aquí mejor. Y desde ahora mejor, ¿verdad? Ahora se ve entero. Muy bien. Pues... Ahora. Bien. Vamos a empezar con qué es la incidencia política. Oye, José Luis ha empezado hablando de una cosa clave en lo que es la incidencia política, el no confundir la política con mayúsculas
como se refería en la encíclica, de la política partidista, de los partidos políticos, que como tienen muy mala fama, desgraciadamente, pues muchas veces nos da un poco de alergia a muchas personas, ¿no? Y en muchas organizaciones siempre dicen, no, yo no me meto en política. Pero realmente sí queremos meternos en política, pero en política con palabras mayúsculas, lo que es la vida común de todas las personas, de la polis. Y ahí es donde Redes decidió hace tiempo que quería estar ahí. Si queremos buscar una definición a lo que es la incidencia política, eso que José Luis ya iba avanzando cosas, podría ser esta, ¿no? Es influenciar a los tomadores de decisión para cambiar políticas públicas o las prácticas de dichas políticas, porque a veces las cosas están escritas, pero luego no se llevan a la práctica, con el objetivo de que tengan un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas a quienes no se les respetan sus derechos humanos, según la Carta Magna. Esa podría ser una definición de incidencia política desde el punto de vista de cooperación al desarrollo, o desde un punto de vista social. Porque la incidencia política la hacen muchas organizaciones, todo tipo de organizaciones. Las empresas pues hacen incidencia política y según el tamaño de la empresa dedican muchos fondos a hacer incidencia política porque sus beneficios dependen en muchos casos de estas políticas públicas y de estas prácticas públicas. Y la incidencia se puede dar a muchos niveles, ¿no? Se puede dar a nivel de la esfera política, de los decisores, de los tomadores de decisión a nivel institucional, o también se puede dar a nivel personal, a nivel de una congregación, por ejemplo, en el caso de Redes. Es decir, que depende del objetivo que se esté buscando, no siempre tiene que ser el tomador de decisión el responsable de una institución. También, y ahí decía José Luis que es uno de los sellos de Redes, que se puede enfocar hacia el cambio personal, el cambio de hábitos dentro de una comunidad o un grupo de personas. Otra posible definición que a mí me gusta porque marca 3 palabras que son clave en la incidencia política. El conjunto de acciones estratégicas que pretenden influir en la agenda política y en el proceso de toma de decisión, a fin de conseguir cambios y mejoras para una comunidad o grupo de personas. A mí me gusta mucho esta definición porque resalta 3 palabras o 3 expresiones, ¿no? Acción estratégica, influir y conseguir cambio o no. En esto se resume una estrategia o la incidencia política. Primero, acción estratégica, porque realmente la incidencia política es relación entre personas e instituciones. Al final podría confundirse en cierta manera con el día a día de cualquier organización que se relaciona con su entorno. Lo que la diferencia es que hay una estrategia detrás. Se quiere conseguir algo desde un punto de vista estratégico. No es simplemente un intercambio de comunicación entre personas o grupos que trabajan dentro de un mismo entorno, ¿no? Esto es importante porque si no a veces se confunde y hay un cierto cambio en muchas ONGs que yo he experimentado a lo largo de los últimos años, en los que muchas organizaciones trabajan en ciencia política y ven la importancia de la incidencia política. Pero si no se es claro en esto, llega un momento en el que todo es incidencia política, porque todo es influir en hablar con. Entonces, el hecho de tener una estrategia detrás es muy importante. El término influir, que además ya lo veis que está dentro de Redes en su marco de prioridades, y el conseguir cambio o no cambio, porque a veces algo que parece abocado al cambio, nosotros no queremos que tenga lugar ese cambio, pues conseguir frenarlo también es un cambio en cierta medida, ¿no? Desde el punto de vista filosófico de qué es cambiar o no es cambiar. A la hora de hacer incidencia hay muchos enfoques y muchas tácticas que se dicen, ¿no? Hay ¿cómo quiero conseguir un cambio? Puedo emplear distintas herramientas o distintos caminos. Y ahí cada organización tiene que ver cuáles son los que mejor encajan
dependiendo de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades internas, en qué posición se encuentra. Por ejemplo, no es lo mismo para un mismo objetivo de cambio lo que puede hacer Redes, que es una plataforma de organizaciones con una cierta fuerza, que lo que puede hacer una organización aislada que solo tiene presencia en una ciudad de España o una organización internacional que tiene presencia en muchos países. Aunque el objetivo de cambio pueda ser el mismo, la estrategia de incidencia que van a hacer una u otra son muy distintas por el acceso que van a tener a los distintos actores que forman parte de esa agenda. Esto es muy importante en el ejercicio que vamos a hacer, porque una de las cosas que tenemos que decidir durante los próximos días es quiénes somos en este ejercicio que como os decía, vamos a desarrollar. Vamos a ser una organización tipo pequeña con presencia en una o pocas ciudades de España. Vamos a ser una organización grande con mucha presencia, que tiene presencia en Madrid, que se relaciona ya con actores del Congreso de los Diputados. Eso es muy importante a la hora de saber qué tácticas y qué herramientas podemos usar. Elijamos la estrategia y la táctica que elijamos, tenemos que tener en mente que una estrategia de incidencia política es realmente una estrategia de comunicación de mensajes. Los cambios o no cambios se realizan a base de conseguir que otros actores reciban mensajes que elaboramos nosotros o junto con nuestros aliados y que esos mensajes provocan un cambio de actitud y que llevan a una determinada acción. Pero la clave está en los mensajes. Esos mensajes se pueden enviar de forma privada a través de reuniones de lobby, de cartas dirigidas personalmente hacia un actor. Pueden ser mensajes que se hagan de forma masiva a través de los medios de comunicación. Pueden ser mensajes orientados hacia la población en lo que normalmente se denomina sensibilización, movilización. Pueden ser mensajes que se recogen en estudios e investigaciones. Pueden ser mensajes que se recopilan en lo que se suele denominar una posición política, que establece qué es lo que pensamos de una determinada problemática y qué es lo que abogamos. Al final es comunicar orientado a un actor que queremos que cambie. El término actor, bueno, lo vemos mejor aquí. Todos estos mensajes están orientados a un grupo objetivo o target. Como la incidencia política se empezó a utilizar o tiene más tradición en el ámbito anglosajón, hay muchos términos que se usan que son ingleses, ¿no? Muchas veces se habla de target, iba a decir bloqueador, pero es que eso es castellano. Pero bueno, en muchas ocasiones se usan palabras en inglés como target, ¿no? Y eso es un concepto que tiene que cambiar en nuestro paradigma de los proyectos de intervención a los que estamos más acostumbrados. La incidencia política se basa en grupos de personas o personas directamente que queremos que cambien su forma de pensar o su forma de actuar. Y, por ejemplo, también dentro de esto, unas leyes, ¿no? Si queremos cambiar unas leyes, necesitamos que las personas que estén encargadas de redactar esas leyes cambien su forma de pensar y que las redacten de un modo distinto y que luego otro grupo de personas que son las que las tienen que aprobar ese cambio lo aprueben. Pero siempre tenemos que pensar en personas y cambio. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el año pasado la formación de IP con otro grupo de personas, era muy sintomático con uno de los ejercicios que teníamos, que era el relacionado con la casa de apuestas, con los juegos de apuestas, que luego veremos, que lo primero que salía era querer hacer proyectos de intervención. ¿Cómo podemos...? Pues el problema que se veía era que cada vez había más chavales en el barrio que acudían a este tipo de casas de apuestas, que
que jugaban, ¿no? Y lo primero que salía en muchos casos, en muchas de las personas, es pues construyamos un proyecto para que esos chavales puedan venir a nuestro centro cultural y tengan otras opciones, y que puede estar bien y que puede ser en un determinado lugar, puede encajar bien. Pero justamente lo que buscamos con un proyecto de incidencia política, que puede convivir con ese otro tipo de proyectos, o puede que no, o puede que digamos, no, es que tenemos que centrarnos en incidencia política, es ver qué acciones y qué cambio de paradigma tiene que haber en otros actores de la sociedad. No que seamos nosotros los que demos una solución práctica. Y ojito, sí que podemos dar una solución de decir, bueno, es que si hacemos esto, esto se soluciona, y llevar a otros actores a que lleven esa solución. Pero eso se diferencia del decir, no, es que yo monto un centro cultural para que estos chavales tengan lo que es la intervención más tradicional. Voy a parar aquí un poco porque estoy cogiendo carrerilla para ver si hay dudas. Con la pantalla así compartida no os veo a todos, solo me muestra a algunos. Así que si alguien quiere decir algo, que pregunte, que se quite el mute del micrófono y que pregunte. Si no, sigo para adelante. ¿Sigo? Gonzalo, a ti te veo. ¿Sigo para adelante? Sí. Solo animar, como dice Jorge, de verdad, cuando queráis, quitáis o sea, activáis el micro y preguntáis, y así va a ser más rico, ¿no? el compartir. Gracias. Yo Bien. insisto, perdonar que Sí. me meta en el tema de que aquí no hay expertos y aprendices y niveles ni nada de eso, sino que estamos todos intentando acercarnos a este tema de la incidencia política, y que nadie se sienta como que es que no ha hecho nunca algo de esto y no sabe muy bien cómo orientarlo y tal, porque bueno, ese es el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Del tema de la formación en IP. Exactamente. Bien, pues mientras surgen dudas y preguntas, yo sigo adelante y hablando de... A ver, ahí, que no me cargaba. Hablando de una cosa un concepto, el concepto de campañas, que se usa mucho. Y hay veces que uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una campaña y una estrategia de incidencia política? Realmente ninguna, y dependiendo de cada organización se intercambian o no. Uno habla de campaña por unas cosas, o a veces lo que sí se ve. Yo, por ejemplo, yo he trabajado mucho con Oxfam, entonces mucha de la nomenclatura que uso viene de cómo se usa en Oxfam. Y para ellos las campañas tienen un concepto más grande, tienen un concepto o conllevan normalmente una movilización popular, establecer alianzas con otras organizaciones, tiene un carácter público. Mientras que a veces una estrategia de incidencia política que no contempla esa pata pública, pues se queda con el nombre de, bueno, aquí tenemos una estrategia de incidencia política, tenemos una acción de incidencia política, pero no lleva esa parte. Por lo que veíamos antes que decía José Luis, con este término que Redes ha acuñado como incidencia social, podríamos decir que realmente a Redes lo que le interesa es hacer campañas, le interesan aquellas acciones que tienen un cariz público. Por ejemplo, Oxfam sí que se podía meter en un momento dado en una acción de incidencia política para que una misión de Naciones Unidas en un determinado contexto incluyese un mandato de protección a las ONGs que estaban desplegadas en el terreno. Y esto no le veía el interés en que eso fuese público, y se hacía más a nivel privado, a nivel de lobby en los distintos foros de discusión. Entonces ahí había una estrategia de incidencia política para este determinado aspecto. Cuando ya tienen un carácter más público, como los que normalmente tiene Redes, ¿no? y con ese ámbito de la incidencia social a la que se refería José Luis, pues necesitan esa pata de comunicación amplia. También se usa advocacy,
muchas veces el término inglés, que al final viene a decir un poco y viene a ser intercambiable con la incidencia política. Siguiendo con la línea de hacer incidencia. Incidencia se puede hacer a muchos niveles. Se puede hacer a nivel internacional, como os decía ahora, por ejemplo, un ejemplo de Oxfam. Se puede hacer a nivel interpersonal, dentro de una organización, pues decir, bueno, pues tenemos un problema y queremos solucionarlo y vamos a hacerlo de una manera estratégica. Muchas veces a nivel interpersonal no ocurre ese pensamiento, ese marco estratégico, pero a veces sí, dentro bueno, ahí ya iríamos casi más a una comunidad, una familia, pero al final el ámbito en el que se desarrolla una campaña de incidencia política puede ser diferente y además múltiple, porque hay campañas, como por ejemplo las de redes, que pueden atajar o intentar atacar al cambio tanto a un nivel más personal, a un nivel de comunidad y también a un nivel nacional de tomadores de decisión a nivel de España. Continuamos. Bueno, este sería un poco el marco de los conceptos que manejamos en incidencia política. Ahora vamos a ver cómo construiríamos una estrategia ante un determinado problema. Un proyecto de incidencia política no se diferencia de cualquier otro proyecto en cuanto a su desarrollo. Tiene su parte de identificación de problema, su parte de investigación y análisis, su parte de planificación, lo que ya viene a ser la implementación, y una parte de evaluación, que como siempre en todos los proyectos suele ser la que se nos olvida, y que en la incidencia política tiene además una dificultad añadida, porque como en todo proyecto social en el cual quieres ver un cambio de actitudes, a veces es complicado de medir. No es complicado de medir lo que viene siendo el éxito del proyecto, porque si tú te defines un objetivo de cambio muy claro, a veces eso es muy fácil de medir. Si yo quiero que haya una nueva ley en España que decrete que no puede existir una casa de apuestas dentro de un casco urbano, pues si se decreta la ley, eso es fácil de medir. Lo que ya sería más difícil de medir, sobre todo para una organización pequeña, mediana, es el efecto que ha tenido en los jóvenes. Los jóvenes han dejado de jugar gracias a esta campaña, igual han dejado de jugar por otra, o igual esta campaña ha sido exitosa, pero ha habido otra coyuntura que ha hecho que los jóvenes sigan jugando. Eso es más difícil de medir y sobre todo de responsabilizar a nuestra campaña del éxito o el fracaso en lo que vienen siendo los efectos. Pero a nivel del éxito o el fracaso en lo que es el objetivo de cambio, no tiene por qué ser difícil. Sobre todo si definimos objetivos de cambio bien definidos, bien claros. En lo que viene siendo la identificación del problema, pues esto un poco como en todos los proyectos que se hacen, ¿no? Pues que esté centrada en dónde podemos tener influencia y valor añadido y que se ciña a lo que es el mandato de nuestra organización. Lo que sí suele... bueno, esto es en la estrategia. Esto viene siendo en la estrategia. Mira, que me he adelantado a lo que son los problemas. Lo que sí suele identificar una estrategia en ciencia política es que sea simple, que sea breve, porque tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios que pueda haber en el entorno. Que sea clara con los recursos financieros y humanos, porque hay cierta tendencia a que como es una campaña, es un proyecto que se basa en la comunicación de mensajes, pues a veces no se destinan recursos suficientes. O se piensa que esto, sin tener personas dedicadas a ello durante un tiempo significativo, se va a poder hacer. Y como cualquier otro proyecto, pues necesita recursos. Lo que estaba anticipando es la parte, esto me lo voy a saltar, la parte de identificación del problema, ¿no? ¿Cómo identificamos lo que queremos solucionar? Como ocurre en todos los proyectos, la identificación del problema requiere detenerse
en aquella causa en la que queremos pararnos. Identificamos un problema, esto suele ser fácil, pero luego empezamos a ver las causas de ese problema y nos detenemos en aquella causa en la que creemos que podemos atajar y podemos influenciar para que se solucione. Y a un nivel en el cual se adecúa con nuestra organización. Por ejemplo, refiriéndome de nuevo al caso de la casa de apuestas, de las casas de apuestas, pues un problema que se veía a la hora de ver la situación es que había aumentado la delincuencia y los casos de robos. Desde un punto de vista de atajar el problema, alguien puede decir, bueno, pues lo puedo atajar incrementando la vigilancia policial en el barrio. Y ahí atajo uno de los problemas que está habiendo el barrio. Pero no estamos yéndonos a una de las causas que realmente como organización social nos interesa. Estaríamos deteniéndonos en una de las causas que a nivel de comodidad vecinal puede influir. Entonces, a la hora de definir un problema y las causas del problema y en qué sitio quiero atajarlo, pues se requiere un nivel de análisis hasta donde queramos ir. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, también en los proyectos de incidencia política, a la hora de bajar y bajar y bajar, se puede bajar tanto que todo se convierta en un proyecto de educación al desarrollo. O de educación simplemente, porque al final en la base de todo proyecto de educación es un proyecto de incidencia política a largo plazo, de agenda muy lenta, si quisiésemos decir, ¿no? Y es verdad, es decir, al final todo se soluciona si el paradigma educacional cambia, pero como organización que quiera hacer incidencia política tenemos que ver a qué plazo queremos que cambie. Y en cierta medida yo intentaría diferenciar un poco lo que son campañas de educación de campañas de incidencia política. Y esto incluye también la parte de sensibilización, porque en redes se está muy habituado a hacer sensibilización. Tradicionalmente muchas de las organizaciones que están en redes trabajáis en ámbitos educativos y se hace mucho trabajo de sensibilización. Que como hemos visto, la sensibilización es una de las técnicas de incidencia política que lleva a un cambio de hábitos de la sociedad. Pero es de un tipo de agenda muy lenta, donde ahí sí que es muy difícil medir cambios. Y en cierta medida, para intentar diferenciar un poco entre lo que son estrategias de incidencia política, proyectos de incidencia política y proyectos de educación y sensibilización solamente, un proyecto de incidencia política requiere algo más, requiere un cambio a un nivel más corto, a un nivel temporal de menos tiempo, que es de agenda larga de sensibilización y educación. Ojo, esto no quiere decir que un proyecto con una agenda corta o de medio plazo, de 1 o 2 años, no pueda ir acompañada o complementada por una actividad de sensibilización. De hecho, redes, como en su marco, tiene claro que quiere que eso ocurra, porque quiere que tenga ese cariz de cambio personal, pues puede completarlo y puede acompañar y puede en muchos casos ejercer presión y ayudar a que otra de las técnicas y tácticas funcionen. Pero yo buscaría, o se busca, que no se limite a eso, sino que haya algo más, que haya un actor claro al que dirigimos acciones, mensajes, y que buscamos un cambio mucho más fácil de identificar que el que podemos tener con una campaña de sensibilización y educación que está dirigida a toda la ciudadanía y en la que es muy difícil medir esos cambios. ¿Me he enrollado mucho o bien? ¿Esto se entiende? Sí, bien, pues seguimos. Solo veo a 2 personas, así que bien, veo que dicen que sí, así que... También, y a mí me está pasando un poco como a Gonzalo, que miro a la derecha, porque aquí es donde me salís, pero podría mirar al centro, la verdad. Seguimos en la investigación y el análisis, pues
como en todos los proyectos, una vez que tenemos identificado el problema, en el que atisbamos las causas, viene una fase de estudio, de profundizar más en el asunto, y en el caso de un proyecto de incidencia política, viene una parte que es muy importante, voy a irme a ella, que es muy importante, que es la de identificación de actores. En una campaña de incidencia política, como decía antes, tenemos que estar pensando todo el tiempo en personas, en grupos de personas que queremos que cambien algo en su forma de pensar, que cambien algo en su actitud, que cambien algo por una acción, como puede ser un cambio de una ley, pero ese cambio de una ley la cambian las personas, las cambia un grupo de personas que son los que tienen responsabilidad de hacer esos cambios de leyes. Entonces tenemos que tener en mente, pues eso, qué personas están involucradas cuando tenemos un proyecto de incidencia política. ¿A quiénes? Y esto es una de las herramientas específicas de la incidencia política, una matriz de poder, en la que vamos mapeando los distintos grupos de personas que tienen relación con el objetivo que queremos alcanzar, con el problema. Porque quizás, y esto pasa en todas las fases del proyecto, hay una cierta ir hacia adelante, ir hacia atrás. Vamos hacia adelante, vemos el problema, vemos las causas, tenemos que definir el objetivo que queremos alcanzar, pero para definir el objetivo, antes tenemos que hacer un análisis claro de la situación. Y ahí es donde tenemos que definir claramente cuáles son los actores que rodean a este problema. Y luego ya podremos definir claramente cuáles son los objetivos de cambio. Entonces, tener en mente en todo momento cuáles son esos grupos objetivo, cuáles son esos grupos que están merodeando alrededor del problema, cuáles están de acuerdo con nosotros, cuáles van a estar en desacuerdo, cuáles van a bloquear nuestra acción, porque hay grupos, por ejemplo, en el caso de la casa de apuestas, pues los propietarios de las casas de apuestas no van a estar, no es que no estén alineados con nosotros, es que van a estar en contra y van a intentar que nuestro objetivo de cambio no tenga lugar. Entonces, a la hora de identificar el problema, identificar el contexto, es ya muy importante ver qué actores rodean, qué actor es el que tiene responsabilidad sobre el asunto. Porque hay actores que se benefician de un problema, hay actores que nos pueden acompañar y se pueden convertir en aliados, pero es muy importante saber cuál es el actor que tiene responsabilidad. También en el caso de la casa de apuestas, que veremos luego, uno de las acciones que, bueno, de hecho el objetivo de cambio que se buscaba es que el ayuntamiento de un sitio ficticio hiciese un estudio de las consecuencias, un verdadero estudio en la zona de la situación con relación a las casas de apuestas. Y al principio lo que salía, el empuje que muchas veces tiene lugar en estas organizaciones, en las organizaciones sociales, es hagamos un estudio. Y a lo que llegamos, a la conclusión que llegamos es, bueno, ¿quién tiene responsabilidad sobre este tema? El ayuntamiento. Pues hagamos que el estudio, con mucho más medios y mucha más capacidad, lo haga el estudio. No lo hagamos nosotros, porque vamos a tener un estudio con unos resultados a la medida de nuestra capacidad, y en este caso habíamos decidido que queremos una organización pequeña, pero lo que sí podemos empujar es a que el ayuntamiento, con mucho más recursos, haga este estudio y destine medios para este caso. Y hemos convertido un caso en el que podríamos intervenir directamente con muy pocos recursos en un proyecto de incidencia política en el que buscamos que el ayuntamiento haga esto que nosotros queríamos hacer. Bien, por eso lo que iba con esto es tener muy claro quién tiene la responsabilidad en la problemática que nos estamos situando. Yendo hacia los actores, que luego volveré, vale, esto es lo que hemos dicho. Vale, bueno,
la elaboración de los objetivos. Estaba buscando ahora, en un momento dado de la planificación, es decir, estamos analizando la problemática, estamos analizando los distintos grupos que rodean a los grupos de personas que rodean a la situación, y en un momento tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos de cambio, el principal y el específico. Por eso os decía que es un poco una situación de retroalimentar, es decir, uno va avanzando un poco en la definición, analiza y vuelve otra vez a decir, bueno, pues con este análisis que he hecho hasta ahora, considero que mis objetivos son estos. Pero es un proceso que necesita ir atrás de vez en cuando y volver a ir adelante, ¿no? Como una especie de hélice que va avanzando en lo que es el desarrollo del proyecto. Pero esto no es específico de la incidencia política, esto es de cualquier proyecto. Entonces, a la hora de planificar una estrategia de incidencia política, es importante clarificar cuál es nuestro objetivo principal y los objetivos específicos, como en cualquier estrategia, como en cualquier proyecto. Analizar e identificar los actores, como ya hemos visto antes. Y ahí los actores se pueden clasificar de muchas maneras, pero vamos a tener grupos objetivo hacia los que queremos dirigir mensajes. Algunos de esos grupos van a ser aliados, algunos de esos grupos van a ser enemigos, y hay grupos a los que ni siquiera les vamos a mandar mensajes, pero tenemos que tener en el mapa. Y como la incidencia política al final se basa en enviar mensajes, como habíamos visto antes, en comunicar mensajes, tenemos que seleccionar los mensajes que vamos con los que vamos a funcionar. Algunos van a ser mensajes que vamos a enviar a algunos grupos. Otros son mensajes que vamos a comunicar de manera pública, que es a otro grupo, que sería el grupo de la masa social, al grupo de la opinión pública. Todos estos distintos mensajes hay que tenerlos bien claros y ver de qué forma los vamos a comunicar. Los vamos a comunicar a través de reuniones privadas, los vamos a comunicar a través de medios públicos de comunicación. Todo eso es lo que definen las tácticas de una estrategia de incidencia política. Una vez que tenemos claro qué acciones vamos a hacer, pues queda ponerlas en un calendario. En una campaña de incidencia política es muy importante ver qué otras cosas ocurren en el calendario. Algo tan sencillo como sencillo entre comillas, como una manifestación, pues hay que tener mucho cuidado que no ocurra cuando juega la selección española, aunque cada vez tiene menos tirón. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa en el calendario para no ponerlo en un día que hay otro evento que te lo va a tirar por el suelo, ¿no? O aprovechar oportunidades. El Día Mundial contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, pues aprovecho ese día porque los medios de comunicación van a estar más susceptibles a este tipo de mensajes y aprovecho para poder meter el mío. O no, puede ser un día en el que prefiero pasar desapercibido. Otra cosa que es muy importante y hay que planificar en una estrategia de incidencia política son los riesgos. Sabemos que la comunicación conlleva muchos riesgos. A diferencia de un proyecto más técnico que puede hacer cualquier organización, la comunicación, y más cuando pretendes que haya grupos de personas que hagan algo, suelen conllevar riesgos, porque hay grupos de personas a las que no les gusta que se cambien las cosas, como el ejemplo de las casas de apuestas. Entonces, dependiendo del entorno, del contexto, esos riesgos pueden ser mayores o menores. Si estamos hablando de cooperación internacional, en un contexto que tenga, que sea peligroso, porque puede ocurrirle algo a las personas que alzan la voz, pues todo este tipo de cosas hay que tenerlas en mente. Y luego, como ya veíamos, toda la parte de recursos y responsabilidades para que a la hora de implementarla, ahora estamos en la fase de planificación, se puedan ejecutar de forma sencilla desde el punto de vista
de que las cosas vayan fluyendo según las hemos planeado. Como aquí, bueno, esto vuelve otra vez a incidir en lo que ya decía, pero no me canso de hacerlo porque es algo que cambia un poco la forma de pensar en un proyecto de incidencia política. Grupos objetivos, grupos de personas que queremos que cambien. De todos ellos hay uno que es el que tiene el poder y la capacidad para cambiar las cosas. Tenemos que identificarlo. ¿Quién es el que tiene, por un lado, responsabilidad y por otro, capacidad para cambiar las cosas? ¿Qué otras organizaciones, qué otros grupos pueden ser nuestros aliados? ¿Cuáles se pueden oponer? Todo este tipo de preguntas, junto con las de los riesgos y cuáles son los métodos que podemos utilizar para la estrategia, son las que nos pueden orientar a la hora de hacer la planificación. Bien, hablando de los objetivos, pues una declaración, tenemos claro qué es un objetivo, una declaración de intenciones, y en el caso de la incidencia política hay que definirlo en relación a los cambios que queremos que ocurran y en un lenguaje de derechos. Esto que luego en este documento, hoy no lo vamos a ver porque si no nos alargamos mucho, pero en este documento hay una reflexión sobre la asistencia, el enfoque asistencialista y el enfoque de derechos. Cada vez más las ONGs promueven un enfoque de derechos, pero sigue habiendo muchas ONGs que tienen un enfoque asistencialista y en determinadas ocasiones conviven ambos. En determinadas ocasiones el enfoque de derechos es posible gracias a que existe también un enfoque asistencialista y bueno, eso os lo dejo para que lo leáis al final de este documento, lo vais a poder ver en la plataforma. Bien, vamos a ir a otras, habla más de los objetivos, que tienen que ser concretos, realizables, pero como vamos a ver un ejemplo, pues también vemos los objetivos. Palabras que se usan a la hora de hablar de los actores, hay algunos términos, por ejemplo, el bloqueador, son aquellos que se van a oponer a nosotros en conseguir ese objetivo de cambio, y otra palabra que se usa mucho, el grupo palanca, que son grupos que no son los que tienen la capacidad de decisión, pero sí que tienen una fuerte capacidad de influencia en los que deciden y son capaces de hacer palanca para desbloquear una situación. Y se les define así los grupos palanca. Y un mismo grupo puede pertenecer a varias categorías. Un grupo palanca puede ser aliado nuestro. Nosotros podemos definir que para nosotros un grupo objetivo es grupo palanca, porque a veces nosotros no tenemos acceso al grupo que toma las decisiones, a ese grupo que podría ser el grupo final dentro de la estrategia, pero sí que tenemos acceso a un grupo intermedio y ese sería el grupo palanca que va a mover la situación para que ocurran cosas. Vale, este lo hemos pasado. Bueno, quiero llegar aquí. Esto que hablamos del grupo palanca va en línea con un término que se usa cada vez más en proyectos sociales, que es la teoría del cambio, que simplemente es que cuando uno define un proyecto de intervención social, pues piensa una acción que va a tener un efecto en un grupo objetivo y ese grupo objetivo va a tener efecto en otro y ese en otro, ¿no? Hacer una cadena, como si dijésemos, de cambio que vaya a ir a través de una secuencia que nosotros hemos planificado. A la hora de pasar estos mensajes, como veíamos, podemos utilizar distintas tácticas. El reunión de lobby, que quizá es una de las cosas que tenemos más en la cabeza con la incidencia política, ¿no? El lobby. De hecho, hay organizaciones que llaman incidencia política solamente a esta parte del lobby y no al resto de cosas, ¿no?
Pues las reuniones de lobby quieren decir que los mensajes se pasan de forma directa, que me reúno con ese grupo que objetivo final o no, un grupo objetivo intermedio o final, y le comunico mi mensaje de forma directa, en una reunión, en una carta, en una llamada de teléfono. Eso sería una táctica de lobby. Podemos hacerlo a través de medios de comunicación. Medios de comunicación que pueden tener como objetivo a la masa, o pueden tener como objetivo a la masa, quiero decir a la masa social, pero también pueden tener como objetivo a un grupo. O sea, hay veces que realmente a la hora de pasar un mensaje no tenemos acceso a un determinado grupo objetivo, porque no quieren recibirnos o porque no tenemos acceso de alguna forma, pero sabemos que van a leer los medios de comunicación. Y entonces, aunque conseguimos que un medio de comunicación relevante lleve un mensaje nuestro, y eso lo va a leer la ciudadanía, nuestro objetivo en nuestra planificación estratégica puede que no sea que la ciudadanía sepa esto, puede que no nos importe, pero sí queremos que ese otro grupo intermedio lo lea y sepa que tenemos capacidad para poner cosas en los medios de comunicación. Todo este tipo de pensamiento, que puede llegar a ser muy enrevesado, y a los frikis de la incidencia política esto les encanta, porque al final es mover piezas dentro del tablero de ajedrez, ¿no? Y hay gente que le encanta por ahí, hay gente, creo que me lo pasé antes en una transparencia y no hice incidencia en ello, pero está en quiénes son los que hacen incidencia. Quienes mejor hacen incidencia son quienes les afecta el problema. A las personas a las que quieren realmente ese cambio porque les afecta su vida, normalmente son los que mejor hacen incidencia, no porque sepan más de este tipo de cosas o tengan un mejor pensamiento estratégico, pero son los que más pasión le ponen, los que más energía le ponen y los que más aguante tienen. Porque una campaña de incidencia política suele fracasar, entre otras cosas, porque nos desanimemos. Sobre todo cuando el objetivo de cambio supone que una organización o un grupo de personas a las que no les interesa cambiar prefieren que las cosas sigan como están. La primera baza que tienen en su mano es el tiempo. Yo diría, sin ningún tipo de análisis en mis manos, pero que el 99% de las campañas de incidencia política fracasan porque no se aguanta lo suficiente. Hay que tener mucho ánimo, muchos recursos y mucho esfuerzo para llevar a cabo una campaña de incidencia política y que aguante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a la hora de pensar quién hace una incidencia política, quiénes son los mejores actores para realizarla, pues por un lado están las personas que sufren el problema y que quieren realmente el cambio. Luego están organizaciones, ¿no? Como las organizaciones de redes, que quizás no lo sufren en primera persona, sobre todo cuando están abogando por cosas que sufren otras personas y no los responsables de la organización directamente, y que dependiendo de la organización, dependiendo de los recursos, pues están ahí realizándolo. Y luego hay personas, que son esas personas que trabajan en estas organizaciones, normalmente yo las he visto más trabajando en organizaciones grandes, tipo Oxfam, que les encantan las relaciones institucionales y este tipo de juego de ajedrez, ¿no? Y que su pasión es esto, su pasión es decir, vamos a conseguir que, más allá, que muchas personas lo tienen, aquí ya me estoy metiendo yo, ya estoy divagando un poco en la teoría, en la práctica de la incidencia política, que más allá que realmente se alineen con un grupo de personas que quieren que se vea solucionado el problema que tengan, pero también disfrutan de este trabajo que puede ser muy apasionante, ¿no? Casi de tablero de ajedrez. Bien, vuelvo otra vez, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, a las distintas tácticas. Como veis, la movilización popular es otro que... Hubo una época que estaba muy de moda, sigue estando, pero todas estas movilizaciones a través de organizaciones como Chain, como Abad,
todo este tipo de acciones que buscan movilizar a la sociedad, investigaciones y estudios, informes de policy. Estoy yendo un poco arriba y abajo. Y luego hay una cosa que yo he añadido aquí que normalmente no se suelen considerar, que es los fondos a terceros. Subvenciones a terceros por un apoyo a nuestros objetivos. Esto, que suena un poco raro, pero es lícito y en muchas ocasiones lo que ocurre, y esto por ejemplo lo hacen muchas organizaciones de tamaño grande como Oxfam, que tiene una agenda de incidencia política a cierto nivel, por ejemplo, un tema de sostenibilidad agroalimentaria. En ciertas ocasiones, con contrapartes en el terreno, lo que debería ser el círculo de, bueno, las contrapartes buscan participar en esta agenda, hay un poco un camino contrario, ¿no? Alguien está luchando por una agenda a nivel internacional o nacional y sabe que puede tener aliados en el terreno que están alineados con ellos. Pues entonces buscan su apoyo y una organización como Oxfam puede subvencionar distintos tipos de acciones a través de estas contrapartes en el terreno, ¿no? Y son aliados y son aliados subvencionados en cierta manera. Siempre que lo leo me planteo quitarlo, pero lo digo, es que realmente ocurre así. En muchas ocasiones son aliados que se convierten en socios y que se convierten en socios subvencionados a través nuestra. Bien, déjame mirar cómo voy de tiempo y 20. Bien. Más o menos, Gonzalo, ¿tú necesitas cuántos minutos? 15 serían. Vale, pues termina menos cuarto. Bien, esto ya lo hemos visto. Estoy yendo un poco adelante y atrás para que así cuando veáis, porque si ya voy página por página ya no vais a mirar el documento, entonces estoy yendo un poco así de manera desordenada para que lo podáis mirar. Bien, dentro de la planificación ya el calendario, que ya habíamos visto, y los recursos humanos y financieros. A nivel de riesgos, os decía antes, sobre todo en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria, cuando en el terreno hay que tener mucho cuidado con qué cosas se dicen, a quién estamos animando a hablar, porque a veces eso puede jugar muy malas pasadas. Pero también en España puede pasarnos. Si hacemos una campaña de incidencia política y a un ayuntamiento no le gusta ver que estamos diciendo cosas que apuntan a que no están haciendo bien las cosas, pues igual nos quedamos sin subvención el año siguiente. Y si vivimos de esa subvención, pues menudo problema que tenemos. ¿Eso quiere decir que es difícil hacer incidencia política cuando dependes de la subvención de instituciones? Sí. Y que hay que medir bien lo que se hace para ver hasta qué punto puedes morder la mano de quien te ha de comer, pues también. Y ahí hay que medir mucho. Hay organizaciones que no tienen este problema. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, es una organización, aunque estamos hablando de un ámbito totalmente distinto, en el ámbito humanitario, pero es una organización que, dada su libertad de fondos, más del 80% viene de fondos privados, tiene capacidad para decir cosas. Médicos del Mundo, por ejemplo, no tiene tanta. Ya depende más de subvención institucional. Hay que medir. A nivel de las organizaciones de redes, esto que igual no supone tanto problema, sobre todo hablando de grandes donantes, pero un ejemplo con un ayuntamiento sí puede ser. O también con la masa social. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Puede que dentro de nuestro entorno social, de los que sustentan la organización, ya sea con dinero o con trabajo voluntario, o los que están alrededor de la organización, puede que haya cosas que no estén de acuerdo y no vayan bien. Por ejemplo, Oxfam, durante muchos años, no se quería meter en el tema de inmigración. Era un tema que mejor si no lo hablamos, porque al final Oxfam tenía una base muy fuerte dentro de la burguesía catalana
donde no estaba muy claro qué es lo que pensaban sobre la inmigración. Y era un tema sobre el que se prefería pasar de puntillas. Ahora, por ejemplo, ha cambiado, ahora sí que se define más y sí que se posiciona más, ¿no? También pues los tiempos cambian y se va viendo que hasta dónde se puede hablar o no. Bien, estos los riesgos. Como veis, yo hablo y digo cosas que yo hablo como si no hubiese ningún riesgo, así que... Y luego ya viene, una vez que tenemos la planificación, la implementación, que de esto no voy a decir nada, bueno, el tener un monitoreo continuo para ver que las cosas van por donde queremos que vayan y para poder cambiar la estrategia si vemos que cosas que habíamos predecido que iban a ocurrir en una dirección de repente empiezan a ocurrir de otra, o que de repente hay una pandemia mundial y todo cambia. Pues hay que ser ágil, pero eso no tiene mucho sentido tener estrategias con planes de acción muy pesados, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Puede pasar en todos los proyectos, pero en un proyecto de incidencia política más aún, porque el escenario político y social cambia muy rápidamente. Y la evaluación, que como decía antes, pues a veces es complicada dependiendo qué es lo que queremos evaluar, pero sí que por lo menos poder medir que hemos conseguido nuestro objetivo de cambio, pues sí que es importante. Bien, os dejo el último punto, que es este que os avanzaba antes del enfoque de derechos y el enfoque asistencialista. No me voy a meter en eso, que es algo más de teoría de la cooperación, pero que va muy de la mano de lo que es la incidencia política, que se basa en el enfoque de derechos. Y a lo que os voy a enseñar ahora son estos dos proyectos. Bien, para hacer esto tengo que dejar, porque si hago esto... Estáis viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pero esto lo puedo hacer mejor si dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir esto otro. Es que he cambiado de ordenador. Y esto, pues... que es el de esto. Vale, al final es lo mismo casi. Aquí veis la ficha. Esto es lo que vamos a tener que hacer después de nuestra sesión del sábado. Después de esta semana lo que hablemos en el foro, hasta el sábado 2, y luego nos reunimos el sábado 2 y tenemos que terminar con una ficha tipo esta. Tenemos que definir, en este caso, quiénes somos como entidad. Bueno, aquí pone alumnado curso de redes, pero realmente debería decir una pequeña ONG con presencia en una ciudad de provincia. Esto de ciudad de provincia que dicen en Madrid, yo soy de Asturias, así que soy de provincia también, pero pues digamos, esto creo que lo había propuesto... ¿Qué organización era? ¿Era una de Valladolid o de Badajoz? Me suena Valladolid. Pero... Valladolid, ¿verdad? Pues sería una pequeña organización de una capital de provincia. Y entonces ahí lo que se veía es pues la situación que se pretendía mejorar. Y a partir de ahí se decide unos objetivos de cambio que se plasman aquí. El objetivo, dar visibilidad a la problemática, en este caso de las casas de apuestas, ya que existe mucho desconocimiento a nivel social sobre ella, especialmente entre las familias y entre el personal de los centros educativos. Y digamos que este era el resultado que se quería obtener. Y los objetivos de cambio, fijaos qué objetivos, que son un poco que uno dice, bueno, pues, pero si se consigue esto, la estimación que se hizo es que se iba a permitir que el problema empezase a solucionarse. Entonces, el objetivo es que el ayuntamiento hiciese un estudio en profundidad sobre la problemática del juego de apuestas entre los jóvenes de la localidad. Y lo segundo es que ponga en marcha una campaña de sensibilización en base a la información de ese estudio anterior y que tenga entre sus públicos objetivos a las familias del personal de dichos centros educativos. Lo que a mí me gustó de este ejemplo es que se transformó
una acción que se quería hacer, es decir, esto, justamente esto, el estudio y la campaña de sensibilización era algo que esta ONG, poniendo el caso, es decir, era un grupo de alumnos, pero realmente se estaban poniendo en lugar de una ONG, se había planteado hacer ella en primera persona. Y cuando empezaron a evaluar qué capacidad, porque decían, bueno, es que antes de hacer cualquier campaña en este sentido necesitamos más información, porque es que si no tenemos más información estamos dando palos al agua, esto no, ¿vale? Pues entonces empezaron a plantearse hacer ellos este estudio y esta campaña de sensibilización en base al estudio. Pero chocaba con los recursos que tenían esta organización. Entonces, la campaña de incidencia política, la estrategia de incidencia política, giró en hacer que aquellas entidades que tienen responsabilidad, como puede ser el ayuntamiento, hiciese este trabajo. Es decir, que la acción de incidencia política se basó en hacer que alguien que tiene responsabilidad haga un paso previo al de solucionar las cosas. Pero es una estrategia de incidencia política. Queremos que el ayuntamiento asuma su responsabilidad sobre un problema que afecta a los jóvenes y afecta a toda la ciudadanía, porque como veíamos había aumentado los casos de pequeños robos y de violencia en la ciudad. Entonces, bueno, aquí hay el resto de acciones que podéis leer. Esto, luego Gonzalo os enseñará, os dará un paseo por la plataforma, pero está en una biblioteca de proyectos de incidencia política donde podéis encontrar estos que son el resultado de otras formaciones y también proyectos de incidencia política que realmente Redes está llevando a cabo o ha llevado a cabo. Otro ejercicio que hicimos también en otra formación, otro ejercicio práctico, era el que se titulaba Laudato Si más presente. Y en este caso sí que la entidad estaba bien definida, que era Enlázate por la Justicia en la diócesis de Templosanto. Aquí lo que se veía es que, a pesar de que está recogida en la encíclica papal de la Casa Común, el deterioro de la Casa Común, se llamaba Laudato Si, efectivamente. Jorge, disculpa, sí, que seguimos viendo el proyecto de casas de apuestas. No sé si quieres cambiar al otro. Pues sí que quiero cambiar al otro. Pensaba que lo estabais viendo, pero no. Ficha proyecto, Laudato Si. Aquí. Gracias, Gonzalo. Ahora sí. Bien. Pues eso, la entidad Enlázate por la Justicia, diócesis de Templosanto, en base a la encíclica papal Laudato Si, lo que se veía es que realmente no estaba teniendo ningún efecto ni siquiera dentro de las propias congregaciones, de la propia vida relacionada con la ONG, ¿no? Si digo exactamente, bueno, con la diócesis, en particular en esta diócesis. Y el objetivo que se buscaba era incorporar a la vida pastoral, espiritual y social el conocimiento y la práctica de Laudato Si. Como veis, aquí estamos haciendo una campaña de incidencia política dirigida a nuestra propia organización, a nuestro propio entorno, porque igual no era justamente la organización que lo iba a promover, pero sí a nuestro entorno, a la diócesis del Templosanto. Y a mí me parece maravilloso este ejemplo porque en muchos casos cuando pensamos en incidencia política pensamos pues eso, en los responsables en el ministerio, responsables en el ayuntamiento, pero a veces podemos mirar a nuestro propio entorno y decir, es que tenemos capacidad para generar un cambio en nuestro entorno que es más complejo de lo que parece, ¿no? Y necesita una estrategia para que sea llevado a cabo. Porque si fuese sencillo, pues cogerías el teléfono y hablarías como hablamos en el día a día con otros compañeros de otros sitios y se cambia. Pero esto, en este caso, se veía que no, que requería de una estrategia de cambio y que se fuesen dando pasos en ese sentido. Entonces, bueno, aquí había unos indicadores, unos resultados. En este caso, y esto enlaza con la evaluación,
a la hora de hablar de ver que se han conseguido los resultados, como ocurre con los proyectos en general, hay unos resultados realmente de haber conseguido el proyecto, de ejecución del proyecto, y hay unos resultados más a nivel de solución del problema. En la incidencia política, a veces con ver que se han conseguido los resultados a nivel de cambio es suficiente. Es suficiente desde el punto de vista de satisfacción. En otros proyectos no ocurre tanto, cuando son más técnicos y realmente es sencillo que el proyecto, es decir, si realizas pues un curso online y luego no mides si realmente ha habido un aprendizaje, pues te puedes quedar un poco a medias, ¿no? Dices, bueno, pues sí, hemos llevado a cabo 5 sesiones de formación online en el tema que sea y dices, bien, proyecto completado, se han hecho. Ahora, ¿ha habido el conocimiento, se ha conseguido? Pues ahí o lo evalúas de otra manera o nunca lo vas a saber. En los proyectos de incidencia política ocurre un poco similar. Pero a veces los objetivos de cambio son tan potentes, es decir, si tú consigues un objetivo de cambio que sea cambiar una ley, que suponen tanto, a veces con medir eso, con ver que se ha conseguido cambiar esa ley, que la ley no va a decir exactamente lo que tú quieres, pero dice algo parecido a lo que tú habías planteado, a veces eso sirve como evaluación del éxito de una campaña. Digo eso porque aquí los indicadores pues sería que son los resultados de la campaña, pues se crea una delegación para la incorporación de Laudato Si en la diócesis, en los itinerarios catequéticos de niños y jóvenes, así como la formación de adultos, incluye el estudio y la oración sobre Laudato Si. En la formación de sacerdotes incluye el estudio y la oración sobre Laudato Si. Se incorpora en el plan pastoral de manera transversal los contenidos de la encíclica. La jornada del 22 de marzo se incluye dentro de la agenda diocesana. Pero estos son los objetivos de cambio que se plantean. Son facilísimos de medir, si los has conseguido o no. Ahora, si nos ponemos a mirar el objetivo, incorporar a la vida pastoral, espiritual y social el Laudato Si, podría ocurrir que se consigan todos estos hitos, pero que luego realmente en el día a día volvamos a estar en la misma situación y que se sigan usando cucharas de plástico y que sigamos tirando cosas a la basura como si esto fuese ilimitado. Entonces, dependiendo de cada caso y de la capacidad que se tiene de evaluar, pues se puede evaluar más o menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo comprobamos la obtención de resultados? Y lo que decidimos fue que los resultados indicados para alcanzar el objetivo son a su vez indicadores fácilmente verificables. Bueno, son resultados del proyecto completado, de los objetivos de cambio que se han planteado a nivel de resultados completados. Ahora, el objetivo general del proyecto, bueno, pues habría que medirlo. Esto, como veis, no os lo cuento también para que haya una reflexión, ¿no? Sobre cuáles son hitos conseguidos en un proyecto a nivel de lo que se quiere cambiar y cuál es el objetivo superior que se quiere alcanzar. Que puede ser ese objetivo superior, puede que sea, son objetivos de cambio, pero normalmente es un objetivo que no alcanzamos directamente por nuestro cambio, ¿no? Por ejemplo, una de las campañas que podéis ver también en la biblioteca de proyectos, en una parte que se llama Buenas prácticas en proyectos de incidencia política, pues se habla del proyecto de armas bajo control. Lo que se buscaba es que se aprobase una ley a nivel internacional que permitiese un mejor control de las armas, ¿no? De la venta de armas, que se consiguió. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa campaña? El objetivo es que no haya una proliferación de armas en nuestro entorno, que grupos con objetivos maquiavélicos puedan conseguir armas de manera fácil. Se consiguió el cambio de la ley. Ahora, ¿el objetivo superior se ha conseguido? Pues ahí habría que hacer análisis, estudios. Eso ya no es tan fácil de conseguir. O a bote pronto, ¿no? Cuando lo que es el objetivo de la ley del cambio de ley sí que se consiguió. Bien, todo esto podéis
verlo en la plataforma online, que ahora os va a contar Gonzalo. Y ya como primer ejercicio, bueno, aparte de dudas en el foro que vamos a crear, que dudas que podéis plantear, porque igual ahora no os apetece preguntar algo, que si os apetece maravilloso, que tenemos ahí unos minutos, pero si no os apetece ahora, podéis preguntarlo en cualquier momento y además vamos a tener que empezar a pensar en estos dos primeros cajones del proyecto que vamos a desarrollar. Bueno, en estos tres, podríamos decir, en el ¿qué entidad somos? ¿Quiénes somos? Una organización pequeña, situada en algún sitio. ¿Y cuál es el problema que queremos mejorar? Y luego ahí ya le damos el nombre al proyecto. Aquí dejo de hablar, que como veis me encanta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que haya quedado ahí que tenéis ganas? Parece que aparece Maritza, ha levantado la mano. ¿Sí? ¿Es así? Sí, gracias. Es una pregunta sencilla, ¿eh? Nosotros, o sea, yo soy del Ares, pero mi compañera también está participando y la pregunta era, ¿el trabajo lo tenemos que hacer de manera individual, de modo grupal? ¿Cómo lo habéis planteado? Perdón. Sí, de momento, en lo que es el foro, yo diría de manera individual. Que si os queréis juntar y hablar entre vosotras, pues estupendo. Pero es un foro de participación individual. Sobre todo, ya os digo, el objetivo es que veáis el material que hay ahí colgado, que ya hay unas cuantas ediciones y años de formación, hay bastante material, y que os deis un paseo y que vayamos definiendo eso cara a la reunión del sábado. Porque ahí ya va a ser presencial y lo que vamos a hacer es trabajar en equipos, ahí sí que vamos a trabajar en equipos, para ir analizando qué acciones tácticas podemos usar para el objetivo que queremos conseguir. Y para que agilicemos el trabajo ese día y para que ya podamos buscar en internet los días anteriores alguna información sobre el problema que queremos atajar, para eso lo vamos a hacer en los días previos. Porque si no, cuando lleguemos el sábado, igual sale un problema que no sabemos ni realmente nada de él. Por lo menos que tengamos unas cuantas horas para que podamos meter en Google y saber un poco de la problemática. Fenomenal. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más por ahí? Aprovechad. Bien. ¿Ha quedado claro, así a grandes rasgos, qué es la incidencia política? Bien. Pues ya me quedo contento entonces. Yo creo que desde nuestras entidades o en general en la sociedad o una sociedad de algún modo concienciada como es el ámbito eclesial, ¿no? A veces ante ciertas problemáticas hay como un desaliento, de decir, no, esto no va a cambiar, esto es imposible. Y lo que Jorge nos propone es mirarlo un poco fríamente, analizarlo y planificar para que haya una estrategia de cambio. Todo no se va a poder conseguir, pero se trata de plantearse ese objetivo que sea realizable y de ese modo superaremos ese desaliento, ¿no? Y en la línea que decía al principio José Luis, desde redes intentamos hacer algo realista, proponer nuevas alternativas. Se está disculpando Sabrina, creo que tiene que dejar. Perfecto. Vamos brevemente a compartir sobre cómo funciona el foro, el trabajo. A ver si consigo. No estoy con... No consigo compartir el aula virtual. A ver.
Vale, ¿veis? Esta es la pantalla. La estáis viendo, ¿verdad? Para registrarse, creo que todas os habéis registrado, pero por si alguien no lo ha hecho todavía, en el enlace del aula virtual de redes, aquí la primera vez creáis una nueva cuenta, ¿no? Y entonces os va a aparecer que pongáis vuestro correo electrónico desde el que vais a trabajar y una contraseña que definiréis vosotras. ¿De acuerdo? Una vez que hagáis eso, os llega un mensaje automático a vuestro correo electrónico y simplemente ahí os dirá que hay que pulsar en un enlace, pulsáis y ya estáis dados de alta en la plataforma. Y luego, una vez que eso esté hecho, yo os meto dentro del curso de este taller. En ese taller, esta es una visión del aula virtual. Este es el taller en el que estamos, taller de proyectos de incidencia política y social. Y ahí hay una serie de materiales que están colgados. Esta es otra ficha de trabajo sobre el Tormes está plastificado. ¿Quién lo desplastificará? Este es un trabajo que hicieron los compañeros de Castilla y León. Hay una serie de vídeos de exposición, en concreto de Jorge, una introducción, aprendizaje compartido en redes, que es un vídeo de media hora sobre un poco la idea de redes, de la formación, de compartir, de compartir experiencias entre las entidades. Las pistas para elaboración de un proyecto es un vídeo muy cortito de 15 minutos que resume lo que vamos a hacer el sábado 2, esos 5 ámbitos que tenemos que responder, el objetivo, primero la problemática que queremos abordar, el objetivo, la estrategia, los actores, etc. Y estos son vídeos, cada uno como de 20 minutos, donde explican básicamente lo que nos ha contado Jorge Jimeno aquí. Y estas son otra exposición de otro Jorge, otro formador que nos suele acompañar, Jorge Castañeda, también claves para un proyecto de incidencia política eficaz. También estará disponible el material que Jorge nos acaba de compartir. Y bueno, eso sería todo. Aquí está este foro general septiembre de 21, que es un espacio para plantear dudas y demás. Y tendremos el foro para elaborar el proyecto de incidencia política y social de septiembre del 21, que es en el que Jorge nos va a ir lanzando y nos va a ir dirigiendo esas preguntas sobre cuál es el problema que queremos estudiar, y que os animamos a que participéis en ese foro. Simplemente recibiréis un mensaje en el correo con el cual os habéis registrado en la plataforma, y contestando ese correo es como estáis participando en este foro. Se trata de que generemos entre todas esas ideas, esas opiniones, hacia dónde queremos orientarnos, en un ejercicio de imaginación. Es decir, yo me voy a poner en esa idea, como dice Jorge, somos una entidad pequeña. No quiere decir que cada una de vosotras trasladéis lo que es vuestra entidad, sino todo como el equipo. Decimos, pues somos una entidad grande que tenemos capacidad de incidir en las Naciones Unidas. Pues tal, desde ese enfoque, pues nos vamos a poder plantear los problemas de uno u otro modo, ¿no? Aquí también algún comentario a esta parte técnica, dudas, que seguro que las hay. He visto, Gonzalo, claro, que aquí no está colgado todavía el PowerPoint, porque lo he cogido de otro sitio, pero lo vas a subir tú, ¿no? Bueno, sí, mándamelo luego para confirmar que lo tengo y subo el bueno.
Vale. y estará disponible. Vale. ¿El que has presentado hoy? Ujú. Vale. Es que estaba en otra parte, en la de el módulo, el de Fundamentos de Incidencia Política y Social, del tema 1, pero a ese no tienen acceso ellos, ¿verdad, Gonzalo? Vale. No. Luego, Jorge hablaba también de la biblioteca de proyectos, que es esta, donde todavía no tenéis acceso, pero espero hacerlo en breve, donde están colgados proyectos que se han hecho en otras formaciones pasadas. Aquí está el del Tormes, el de menores y casas de apuestas, el de la diócesis esta de Templo Santo, de Laudato Si, y luego otras campañas que Redes ha llevado en el pasado y que está llevando ahora, y como decía él, de otras entidades como a modo de buenas prácticas, ¿no? Una gran diversidad de proyectos. Es mucha información, no es toda para que la trabajéis en una semana, pero sí que tengáis ahí ese fondo para que podáis ir enriqueciendo vuestras propias entidades. Lo importante ahora, estos días, será ese foro donde Jorge nos va a ir invitando y dirigiendo, y los materiales de este taller de proyectos de incidencia política, estos vídeos. Yo recomendaría tal vez este de pistas para elaboración del proyecto, que es el más cortito y puede ser el más directo. Luego aquí tenemos otra versión de la exposición de Jorge que hoy nos ha hecho en directo, y si tenéis más tiempo, más ganas, pues también podéis ver la exposición de el otro Jorge, de Jorge Castañeda. Yo creo, Sí. no me acuerdo de lo que dije aquella vez, pero supongo que irá muy en línea con lo que he dicho hoy. Así que igual os recomiendo ver el de Jorge Castañeda, porque así veis otros puntos distintos desde donde lo aborda él y así veis, pues, oye, otra explicación distinta. Pues yo supongo que yo habré dicho lo mismo, más o menos. Muy bien. Entonces, el trabajo en el foro se inicia en el momento que nos lance Jorge alguna incidencia, alguna pregunta o algún esto. A partir de ahí ya es empezar a trabajar, Sí. ¿no? A responder lo que él nos diga. Sí. O lo que él nos... Vale. Sí, y la primera pregunta que voy a lanzar va a ser: ¿qué Ya. problemática veis a vuestro alrededor que os apetece abordar desde una campaña de incidencia política, o que creéis que podría ser trabajada desde un punto de vista de la incidencia política? Y así vamos viendo cuáles de ellos son los que encajan mejor, y a partir de ahí también definiremos quiénes somos. Ahí tenía la duda de si definir primero quiénes somos, pero creo que mejor vamos a ver qué problemas están alrededor nuestro que creemos que podrían ser solucionados con una estrategia de incidencia política, y luego ya definimos quiénes somos. Y me gustaría que fuese algo cercano a lo que somos, ¿no? Que no seamos una organización que trabaja en Nueva York y que tiene acceso a Naciones Unidas, a la Secretaría de Naciones Unidas. Esa es mi idea, pero sí, iremos ahí viendo el foro y ya os digo que fundamentalmente queremos que os sirva también para ir viendo todos los materiales que hay alrededor, y que durante esta semana mantengamos esto en la cabeza hasta el sábado que nos juntemos. En breve os informaremos de la sede de Madrid donde nos vamos a encontrar. También estaba pendiente de ver exactamente cuántas personas éramos para habilitar una sala adecuada con las medidas sanitarias correspondientes. Y ya está, nos vemos a partir de mañana en el foro, y si Dios quiere pronto, pues el 2 en Madrid, y seguimos trabajando y para transformar. Por mi parte nada más, si hay algún comentario, y si no, pues despedimos agradeciendo a Jorge especialmente, y a vosotras, por supuesto, el interés, que es lo que nos impulsa a Redes a caminar, ¿no? Es ver que queréis formación y que estáis interesadas. Eso es lo que a nosotros nos estimula.
Muchas gracias. Hasta pronto en el foro. Muchas Chao. gracias, Gonzalo. Muchas gracias Gracias. a todas. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, encantado. Gracias. Hasta pronto. Me alegro de veros a las que no he visto todavía en persona. Bueno, ahí José Alberto, Maika, un gusto, gracias. Ya hablaremos. Beatriz. He estado hablando con Carmen, tu amiga, ayacuchana. Muy bueno. Hasta pronto, chao. Perdón, que no podía poner micrófono, sí, justo me lo ha dicho. Se lo había comentado yo también que habíamos estado hablando de ella. Se ha puesto contenta. Sí. Después de tantos años que has estado ahí, pues hay que seguir en relación, ¿verdad? Eso es, sí. Gracias. Chao.